Amigos, ya vamos a empezar nuestro programa Mundo Legal del día de hoy con información legal para todos ustedes. Y tenemos con nosotros de nuevo un invitado que gustó mucho, francamente. Muchas personas me dicen, ¿cuándo vas a volver a invitar a este abogado que es tan sensato y se le nota la experiencia que tiene? Y se trata de Mike Lizzi, que está de nuevo aquí en Mundo Legal. Mike, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es un placer tenerte de nuevo aquí. Igual, gracias. Me alegro mucho que esté con nosotros en Mundo Legal. Y Mike, sé que hoy vamos a conversar sobre un asunto de mucho interés, que es Workers' Comp, ¿verdad? Así se le llama normalmente a esta área de la ley, que es la compensación, ¿no? Nosotros le decimos compensación en nuestra comunidad. Y es cuando un empleado, ¿no? sufre algún accidente en el trabajo. ¿No es así, Mike? Sí. Yeah. Yes. Entonces, como hicimos en veces anteriores cuando Mike nos visitó, porque Mike habla un poco de español, pero se siente mucho mejor, con más confianza hablando en inglés. Entonces, yo le preguntaré a él las preguntas en español y si no me entiende se la traduzco, pero él contestará en inglés y yo traduciré, ¿verdad? So Mike, what is the difference, right? You were here earlier in the year, and we talked about, people being injured and suing, based on that injury. What is the difference between workers' comp, filing for workers' comp, and filing a lawsuit for negligence against somebody? Well, workers' compensation is a claim, and it's a system that's available to injured workers, people who are injured on the job, and it's restricted to claims against the person's employer and for claims arising from activities at work involving the employer's place of business or one of the other employees of the employer. The difference between workers' comp and an ordinary negligence case is that the ordinary negligence case, a lawsuit, is brought against what's called a third party. It's brought against someone other than the employer, the company that the employer operates his business out of, or one of the employees of that employer. So it has to be somebody else outside the company, outside the job. Muy bien, gracias. Entonces, amigos, le pregunté a Mike que cuál era la diferencia, ya que él anteriormente estuvo con nosotros y nos habló de cómo uno puede demandar cuando uno sufre un accidente, ¿no? Cualquier tipo de accidente. ¿Cuál es la diferencia entre esa demanda y demandar por derecho de compensación? Y Mike nos explicó que compensación es cuando uno sufre el accidente dentro del trabajo, ¿no? Alrededor de las actividades del trabajo. Y la demanda es en contra del empleador, pero también, que es algo que muchos no lo saben, también es en contra de los otros empleados que trabajan con usted. Una demanda por accidente normal o regular, ¿no? Es una demanda contra otras personas fuera del trabajo. Entonces, yo le voy a preguntar a Mike ahora si hay ocasiones, ¿no? De cuando uno sufre un accidente, puede hacer las dos cosas: demandar al empleador por compensación y demandar a una tercera persona por el mismo accidente. Yes, absolutely. If a person is injured in a work setting on the job, frequently there is not only the workers' compensation claim, but and all the remedies that come from the workers' compensation claim, but also frequently there's a potential claim against somebody else who is responsible for the happening of the accident. And this takes many forms as there are accidents and types of accidents. Mike nos asegura que sí, que eso en verdad pasa frecuentemente, que uno demanda
por compensación al empleador, ¿no? Pero también porque casi siempre hay otra persona, otra entidad fuera del trabajo involucrada, ¿no? Con el producto o con la actividad. También usted puede establecer una demanda en contra de esa agencia, de esa compañía o de esa otra persona. ¿No es así? Entonces, Mike, si viene un cliente a hablar contigo, ¿no? A consultar contigo y te dice, yo quiero saber si debido a un accidente que yo tuve, debo demandar por compensación o debo demandar por negligencia, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Well, the way I would respond is first I would analyze the situation and see if there's in fact a workers' compensation case and a case against some other person outside the job. I would tell the person that it's not mandatory that you bring a workers' compensation case, but I would advise the person that if there's somebody else responsible for the harm that's caused outside of the job, then I would certainly exercise that right and bring a claim against that person. But the workers' compensation is not necessarily mandatory, although if both are available, then certainly both can be pursued. Mike nos aclara que en verdad la demanda por compensación no es mandatoria, ¿no? Es algo que usted tiene derecho a hacer, ¿no? Si su accidente ocurre dentro de las horas del trabajo y el lugar del trabajo. Y él, entonces, cuando una persona le hace la pregunta, un potencial cliente, pues él le pregunta si la circunstancia del accidente para ver si además de la compensación, ¿verdad?, puede demandar a otras personas. Generalmente hablando, estas demandas por negligencia, usted puede recuperar mucho más dinero. De ahí la pregunta, ¿no? De ahí surge la pregunta. Mike, ¿en qué está basado la cantidad que la persona recupere, ¿verdad?, Sí. de compensación? Okay. In a workers' compensation setting, typically you have if the person is out of work, the person is entitled to receive temporary disability benefits, and that is a percentage of their earnings up to a certain maximum. Currently it's $500 a week, but on top of that, there are medical expense benefits that are available. In other words, medical expenses are paid through workers' compensation, and at some point, if there is a permanent injury or a degree of permanent injury, then there is an award that is rendered by the workers' compensation court, the judge, and is given at the end of the case. Bueno, Mike nos explica, al final nos aclaró que hay una corte de compensación, es una corte especial, específica para los beneficios de compensación. Pero él dice que el primer beneficio que reciben es que si la persona no puede trabajar absolutamente, entonces le dan un beneficio de ayuda, ¿no?, para que se pueda mantener, que es temporal, hasta que la corte de compensación de un dictamen de cuál es la cantidad, y que la cantidad será basada en el tipo de daño que usted haya sufrido, ¿no? Mientras más grave el daño, la cantidad puede ser más alta. Vamos a tomar una pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle a Mike si uno demanda y recibe dinero de compensación, si eso reduce la cantidad que uno puede recibir en una demanda de negligencia. Ya regresamos. Bueno, y vamos a ver, ¿qué nos dice Mike entonces? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que yo hice anteriormente? Okay, well, first one has to know that in an ordinary lawsuit, that a person who is injured can recover for physical pain and suffering, for mental distress, emotional distress. The spouse can recover for loss of services, the absence of the injured party as a spouse, and also can recover above and beyond the temporary disability benefits that are granted in workers' compensation. Él quiere primero aclarar que en una demanda ordinaria, ¿no?, por negligencia, pues uno tiene una variedad
de razones por las cuales uno puede recuperar dinero o cobrar dinero, incluyendo, por ejemplo, la falta de visitas conyugales, ¿no? Del esposo. Esto puede recibir dinero más allá de la ayuda temporal, también por los gastos médicos. Es decir, uno tiene una variedad de cosas, de daños por los cuales uno puede recuperar dinero. Now, under the workers' compensation law, the workers' compensation insurance company has what's called a lien, which is a charge and a right to deduct from the person from the amount that person gets in the ordinary lawsuit. So let's say, for example, the workers' compensation insurance company has paid $30,000. Under the law, typically, they can recover 2/3 of what they paid out. Mm-hmm. And the third that's taken off it represents the attorney's fee, usually in the ordinary lawsuit, and the costs involved in bringing that lawsuit. Mm-hmm. So that's how it works. There is a charge. Okay. Entonces, la respuesta a mi pregunta es que sí va a haber una reducción, ¿no? Van a reducir la cantidad que usted se gane en esa demanda por negligencia, porque a usted le han dado dinero, ¿no?, de compensación. Entonces, la Corte de Compensación, la Administración de Compensación, se puede cobrar normalmente 2/3 del dinero que ha gastado en usted, ¿no?, que le ha avanzado. Él dice que ese otro tercio generalmente representa los gastos de abogados y gastos legales, pero los 2/3 ellos se lo van a recuperar de lo que usted se gane de la demanda de negligencia por los mismos daños. Correct. ¿Es Yes. así? Entonces, cuando una persona sufre un accidente, ¿verdad?, en el trabajo, ¿no?, puede ser fuera del trabajo, fuera del espacio físico del trabajo, para considerarse un accidente de trabajo. Yes, even if a person leaves the place of employment, if the person is still on the job, Mm-hmm. Then and the person gets into an accident, then they still have rights under workers' compensation. One example is, let's say, a home health care worker Mm-hmm. who is at somebody's home, a patient's home, a client's home, and then he or she leaves the home to go out to buy food to Mm-hmm. make for the client, Mm-hmm. and then while crossing the street gets hit by a car. That individual will have a claim against the workers' compensation insurance company Mm-hmm. for his or her employer, as well as against the individual driving the car who negligently collided with the body of that person and caused harm and injury. Pues Mike nos dice que obviamente depende de la circunstancia, y nos da el ejemplo de una persona que ayuda a cuidar a un enfermo, un home health aide. Entonces, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, ella deja la casa donde cuida al enfermo y cruza a comprar algo para regresar al apartamento, y un carro la choca, ¿no? Puede ser un empleado que levanta cajas, que gane poquito dinero, pero si sufre un daño bien fuerte, bien severo, ¿no?, la cantidad que él reciba es más que un ejecutivo que gane $100,000 al año. Yes, it is based on the person's injury, on the degree of injury. But we have to keep in mind Mm-hmm. that the amount of the award is set by the Workers' Compensation Board and by the Department of Labor through regulations. It's never near as much as what can be collected in an ordinary lawsuit. An ordinary lawsuit, you have Mm-hmm. physical pain and suffering, and that kind of compensation greatly exceeds the Mm-hmm. amount that can be recovered under workers' compensation. So it is limited. Sí, a pesar de que una persona, la cantidad que reciba por compensación no tiene que ver con lo que gana esa persona, sino con los daños que sufra. Mike nos recuerda que nunca va a ser una cantidad parecida a la que se puede recuperar o recibir
en los casos de demanda de negligencia. La compensación y los casos de negligencia no tienen el mismo resultado de la cantidad, porque la cantidad de compensación es la administración de compensación quien dice cuál es esa cantidad, a pesar de eso. Y también en los casos de negligencia se puede recuperar dinero por sufrimiento, ¿no? Y eso no existe en la compensación. Además que en los casos de negligencia casi siempre es por jurado, y el jurado determina el valor de sus heridas y sus daños y el valor de su sufrimiento. Así que hay muchas otras cosas que se toman en consideración. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos de nuevo con todos ustedes. Workers' compensation case can be very short. It can be over in a few months if the person has completes treatment and is out for several months. The workers' compensation case will be over in a matter of months. A third-party case, a case of negligence, for example, against somebody else, can take much longer. Can take up to 2 years or longer than that, because you have to go through the court system, and there are many cases in the court system, not only for that reason, but also because it's a much more involved procedure and involves other things like depositions, statements that have to be taken, exchange of paperwork, of evidence, examinations, and perhaps a trial at the end of the case, which doesn't take place typically in a workers' compensation setting. Bueno, entonces los casos de compensación, nos dice Mike, pueden ser bien breves. Incluso puede terminarse un caso de compensación en 2 meses. Sin embargo, los casos de negligencia en contra de otra persona que no es su jefe ni el trabajador que trabaja con usted, pueden tomar hasta años, ¿no? 2 años. ¿Por qué? Porque son mucho más complejos, mucho más complicados, hay mucha más evidencia que presentar. ¿Por qué? Porque se está pidiendo mucho más dinero por diferentes cosas. Entonces, esa es la gran diferencia entre esos casos. Pero hay otra diferencia, y esa es que, Mike, tú mencionaste que uno podía escoger para demandar a otra persona, una tercera persona, en caso de accidente, por negligencia. Pero al empleador, ¿verdad? Si uno sufre un daño en el empleo, al empleador solamente se le puede demandar por compensación, ¿no es verdad? Sí. If somebody is injured on the job, that person can never sue his or her employer or the fellow worker, which is the same thing as the employer. They can only bring a lawsuit against a third party, somebody outside that relationship, the employer-employee relationship. En ese caso, usted lo puede demandar por compensación. Al que usted puede demandar por negligencia es a otra persona, como el ejemplo que le dimos del carro y la señora que cuidaba del enfermo. Ella demanda a su jefe por compensación, la agencia que la emplea, ¿verdad? Y demanda al chofer que la estropeó por negligencia. Esa es la diferencia. Entonces, en el caso del chofer, ella tiene que probar que el chofer fue negligente. En el caso de compensación contra el empleador, solamente tiene que probar que fue herida durante las actividades del trabajo. Eso es todo, ¿ok? No es negligencia. Por último, Mike, yo quería preguntarte, la persona que sufrió el accidente en el trabajo recibe compensación, ¿verdad? Y ahora está demandando. Volvemos a la señora del chofer que se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente, y queremos darte la oportunidad, Mike, a que te despida del público. Mucho gusto. Gracias.